¿Qué significa que tú y yo estemos conectados con Dios? ¿Cómo debemos nosotros reflejar esa conexión con Dios? Por eso que voy a relacionar eso con la cena del Señor, porque cuando tomamos la cena del Señor nosotros recordamos, reactuamos esa conexión que tenemos con Dios a través de su Hijo Jesús. Jesucristo nos conecta con Dios, amén. Dice la Biblia que el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. Si usted ha sido conectado con Dios, ¿verdad? Se ha arrepentido, ha creído, se ha arrepentido, ha confesado, se ha bautizado, ha entrado usted al cuerpo de Cristo y se ha comprometido con Dios, usted se está conectado con Dios a través de Jesucristo. Y cuando nosotros entonces participamos de la mesa del Señor, estamos recordando, porque la mesa dice en memoria de mí, en memoria de que aconteció algo en el pasado que está conectado conmigo en el presente. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos hoy, somos amados de Dios. Dios nos amó tanto que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros. ¿Dicen amén? Eso es lo que vales tú. Vales tanto que Dios envió a su Hijo para demostrar el amor que tiene y lo mandó a la cruz y murió por ti para perdonarnos nuestros pecados. Entonces lo primero, hermanos, lo primero que nosotros debemos pensar cuando tomamos la cena del Señor es: soy amado, soy amada. Y venimos con emoción, y venimos preparados, venimos nerviosos. ¿Por qué? Porque el Señor me ha invitado a su cena en donde Él va a recordar que me aman. Así que tome por favor su Biblia y vaya al capítulo 26 de Mateo. Vamos a leer un solo versículo. Mateo 26, 26. Dice así la palabra del Señor: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y yo quiero que usted se vaya a la casa hoy memorizando 4 palabras, que son estas. Primero, el Señor, ¿qué hizo con el pan? Lo tomó. Segundo, lo bendijo. Tercero, lo partió. Y cuarto, se lo dio a sus discípulos. Tomados, bendecidos, partidos o quebrantados y dados. Eso es lo que el Padre hizo con el Hijo. Él dijo: esto es mi cuerpo. No vamos a discutir ahora, hermanos, si este pan es el cuerpo de Cristo, ¿no? O que lo simboliza o lo representa. Alguno me va a decir: mire, esto es pan pita. Pan pita, no tiene levadura, es redondo. Esto no es el cuerpo de Cristo. Otro que puede ser un católico romano va a decir: oh, sí, ahora no es. Pero cuando el pastor o el sacerdote lo consagra, entonces se transforma, dicen ellos. Y hay otros que decimos, como yo, que sí es pan pita y también es el cuerpo de Cristo. ¿Pero cómo? Yo no sé. Pero de una manera especial, cuando nosotros participamos en la cena del Señor, no el pan, no la miga, no la harina, sino el Espíritu Santo de una manera especial hace presente a Cristo cuando nosotros participamos de la cena del Señor. No sé cómo explicarlo, no sé, los teólogos tampoco pueden explicarlo, pero usted sabe que cuando yo le doy este pedazo, usted masca pan pita. Usted sabe que es pan pita, y cuando usted bebe de la copa, usted bebe jugo de uva o vino, en el caso de algunas iglesias. Y usted sabe que no es sangre ni es cuerpo, pero en el fondo de su corazón usted sabe que Cristo se ha hecho presente en el acto que nosotros como iglesia nos juntamos para hacerlo en memoria de Él. Hay iglesias que toman la cena del Señor como algo muy insignificante. Ni la toman, dicen: ¿para qué? No tiene mucha importancia. Y el pan, bueno, es pan total, al final se los damos a los niños hasta pasan la lengua con todas las copas que sobran ahí, se toman todo y ya, total es jugo de uva. Hay otras iglesias que son muy estrictas, ¿no? Y esto es Cristo, esto es la sangre de Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos tener un respeto por este acto, un respeto reverente. Ni muy, ni tan, sino en el medio.
Cristo se hace presente con nosotros de una manera especial cuando tomamos la cena y le recordamos. Así que cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, se está refiriendo a Él, ¿verdad? Y cómo Él está representado en esto. Esto es mi cuerpo. Y nosotros cuando Él dice eso, pensemos lo siguiente. El Padre Dios tomó a su Hijo, ¿verdad? Así como el Hijo tomó el pan, el Padre tomó al Hijo, lo trajo a la tierra, lo envió a través de la Virgen María. Luego, cuando Jesús se bautizó, Juan el Bautista lo bautiza, sale del agua y se ve una paloma que desciende, ¿verdad?, sobre Jesucristo, y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Así que el Padre toma al Hijo y lo bendice para que lleve las buenas noticias de salvación. Pero el Hijo, al final de sus 3 años, empieza a sufrir y va a la cruz y es torturado y es crucificado por nosotros. Entonces eso significa que Jesucristo fue quebrantado, fue azotado, dice, por nosotros. O sea, fue partido, su cuerpo fue destrozado, fue dolido. El profeta Isaías dice, como cordero fue al matadero, no abrió su boca, no hubo él ninguna contestación hiriente, no reclamó, no se quejó, y dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él tuvo que tener llagas para que tú y yo tuviéramos salvación y sanidad. Eso es lo que hizo Dios con él. Y luego lo entrega, lo da. Entonces Dios el Padre tomó al Hijo, lo bendijo, lo partió, lo llevó a la cruz y luego lo entregó para que hoy nosotros tuviéramos al Hijo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ese es el proceso. Y ese es el proceso que nosotros recordamos cada domingo que tomamos la cena del Señor. Y ahora, hermano, eso que pasó con Cristo, porque esto, hermano, es el resumen de la vida de Cristo. ¿Cuál es el resumen? Tomado, bendecido, quebrantado, partido y entregado, dado por nosotros. Es el resumen de la vida de Cristo, pero también, hermanos, es el resumen de nuestra vida. Y aquí les digo por qué. La primera palabra, ¿cuál es? Tomado. Dios te tomó a ti. Dios te escogió a ti. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene una historia personal con Dios. Todos tenemos una historia personal con Dios, un encuentro con Dios. Yo les estaba contando a los hermanos allá en Cuba del llamamiento al ministerio. Algunos de ustedes han sentido llamados al ministerio, a ser pastores, a ser misioneros. Dios llama a la gente y uno empieza a discernir en la vida de uno cuándo es que uno es llamado por Dios. Y algunos siguen peleando con Dios, ya es el problema de ellos, pero Dios los llamó. Y en el caso mío, cuando alguien me pregunta, ¿y cuándo, Fernando, tú sentiste el llamado a ser pastor? Yo les dije, a los 6 años. Se quedan, ¿cómo un niño de 6 años? I don't know. Pero a los 6 años yo había aprendido a leer y un día estoy en la casa, mi mamá estaba en la cocina y yo tomé la Biblia y tomé el himnario de la iglesia que tenía 450 himnos y le dije a mi mamá, mamá, yo voy a ser pastor. Entonces, como voy a ser pastor, tengo que leerme toda la Biblia y tengo que aprenderme los 450 himnos porque el pastor tiene que cantar también. Y mi mamá pegaba una carcajada en la cocina y de ahí en adelante les contaba a todo el mundo lo que yo en gracia había dicho, ¿no? Pero nunca, hermanos, nunca se me pasó por la mente ser otra cosa más que pastor. Yo sentí que ese día, ahí en la sala de mi casa, estuvo el llamado de Dios para mi vida. Estuvo, Dios me tomó. Ahora a los 13 me entregué al Señor, me bauticé, confesé su nombre y recibí el Espíritu Santo a los 13 años. Y hasta el día de hoy le he sido fiel al Señor, gloria a su nombre. No, le he sido fiel al Señor. Usted tiene una historia personal. Usted fue tomado, usted era pan inmundo, usted era pan sucio, usted no era de la panadería del Señor. Y un día el Señor lo tomó a usted en sus manos. Entonces,
usted ahora va a pensar en el boletín. Yo le voy a pedir que después del culto esta semana, a la noche, cuando guste, usted responda a estas preguntas que están allí en el medio. La primera es, ¿cuándo fue que el Señor me tomó en sus manos para hacerme un instrumento de su amor? Usted ha sido tomado, hermano. Usted sabe, usted recuerda, a lo mejor fue un proceso o un evento que usted fue tomado porque usted es único a los ojos de Dios. Nosotros, hermanos, los cristianos, no creemos en el aborto porque el aborto es destruir una creación de Dios. Desde el momento en que un espermio se junta con un óvulo, sale una persona totalmente nueva con un ADN que está totalmente identificado y diferente al del padre y de la madre. Y en ese momento, porque la palabra de Dios dice, Salmo 139, ¿ya?, que fui creado en el vientre de mi madre. Por eso que nosotros los cristianos no tenemos ningún derecho a aprobar el aborto, a apoyar el aborto en ninguna circunstancia, porque esa ha sido una voluntad de Dios que se está creando. Usted, Dios lo conoce desde que su mamá y su papá tuvieron ese momento tan bonito. Dios estaba presente. No hay ningún hijo ilegítimo a los ojos de Dios. Pueden haber padres ilegítimos que no están casados o que son novios, padres solteros, pero los hijos no son ilegítimos. Cada ser humano es una creación perfecta de Dios y Dios ha puesto un propósito específico cuando esas células se unieron. Usted fue tomado, usted fue elegido por Dios. Hay un propósito en su vida. Usted tiene un rol único en la historia de Dios que no puede tener su hermano, su hermana, su cuñado, su compadre. Usted personalmente, Dios la eligió y lo eligió a usted. Y si Dios te eligió, tú tienes el deber de buscar en tu vida cuál es el propósito de Dios para tu vida. Nona tiene un grupo de mujeres los miércoles acá que están estudiando una vida con propósito. A propósito, ese libro, Una vida con propósito, lo escribió Rick Warren, el pastor de Saddleback, de aquí, de esta iglesia muy grande, la más grande que hay acá. El sábado o el viernes en la noche, su hijo de 27 años se suicidó. El hijo de Rick Warren. Es un muchacho que venía hace mucho, desde el nacimiento con... Y otra vez, hermanos, sí, Dios conoce todas las cosas. Dios sabía la vida de ese muchacho, sabía sus batallas depresivas, sabía sus intentos de suicidio, sabía sus dolores, hermanos, porque esos dolores del alma, aunque seas hijo de pastor, hija de pastor, solamente lo entiende el Señor. Y Rick Warren con su esposa lo apoyaron y dicen que el viernes incluso estuvieron con el hijo y pasaron una tarde muy bonita, pero en la noche el hijo se suicidó. ¿Okay? Otra vez, Dios sabe todo. Si Dios lo tomó a ese hijo y él decidió tomar su vida, Dios va a usar eso para su gloria. Pase lo que pase en tu vida, hermano, tú has sido tomado por Dios y tú tienes un rol y tienes que darte cuenta cuál es el rol que Dios quiere de ti en tu vida. Ningún cristiano que esté aquí sentado, hermano, ninguno de ustedes tiene derecho a decir yo no sé para qué sirvo. O yo no sé por qué Dios me tiene aquí en la tierra. Usted no puede decir, usted tiene un deber de buscar la voluntad de Dios en su vida. Sea joven, sea adulto, sea anciano, sea hombre, sea mujer. Tenga conflictos internos, tenga enfermedades, lo que tenga, sea rico o sea pobre. Dios tiene un propósito en su vida y porque Dios te escogió, Dios te tomó en sus manos. No desprecies la elección de Dios en tu vida porque estás en sus manos. Amén. Segundo, después de tomarnos, nos bendice. La palabra bendecir significa decir bien, bien decir. Bendecir, bien decir bien de algo. Y así como Dios dijo, este es mi hijo amado a Jesucristo, Dios también te dice a ti, tú eres mi hija amada. Dios habla buenas cosas de ti, tú eres mi hijo amado. Y alguno empezará a mirar y decir, ¿yo? No. Dios dice bien de Abel. Dios dice bien de aquel, del otro, de Leo que enseña la clase. No, Dios dice muy bien del pastor porque él es el pastor. Hermano, aquí no estamos hablando de dones y quién hace qué es lo que hace. O quién hace qué cosa. Aquí estamos hablando de que tú fuiste tomado tú personalmente por Dios y tú eres bendecido. Dios te dice, I love you. Me gustas, te quiero, eres precioso, eres preciosa para mí. Tú eres tomado por Dios y bendecido por Dios. Dios dice buenas cosas de ti.
Y de hecho, cuando la esperanza nuestra, y por eso que estamos sirviendo al Señor, es que cuando nosotros nos muramos, nosotros escuchemos que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pásele a lo barrido, entre al gozo de su Señor. Porque Dios quiere y tiene buenas cosas que decir de nosotros. Y aquí viene otro punto, hermano. Si Dios dice buenas cosas de ti, ¿qué cosas debes decir tú de los demás? Buenas cosas también. Bendecir, decir bien de los demás. Hermanos, hay mucha razón de hablar mal de los demás. Podemos hacer listas inmensas de lo mal que se han portado los demás conmigo, de lo que me han dicho, lo que me han ofendido, lo que me han estafado, me han hecho esto, me han hecho lo otro. Eso es decir mal. Y Dios no nos llamó a maldecir, Dios nos llamó a bendecir. Y si usted empezara, hermano, hoy en día un ejercicio muy disciplinado, decir, de ahora en adelante, así como Dios me bendice, yo voy a empezar a bendecir. Hermano, mi jefe, yo que tenía un jefe antes, él me decía, Fernando, cuando vayas a llamarle la atención a un hermano de la iglesia, cuando vayas a tirarle las orejas a un líder, primero dile 10 cosas buenas que ha hecho esa persona. Y yo le decía, pero Steve, si ni siquiera puedo pensar en 3 cosas buenas. Pero me decía, haz un esfuerzo. Dile primero a la persona cuánto le amas, lo que es útil en la iglesia, lo hermoso que son, su familia, esto, lo otro. Búscale. Y al final, como la 10ª cosa, dile, pero necesito pedirte que por favor arregles esto. Esto está mal en tu vida. Hermano, esa es la costumbre que debemos como cristianos tener, hablar bien de otros. Y usted ya identificó a otros que hablan mal, ¿verdad? Y usted muchas veces le hace el quite a las personas quejosas, a las personas negativas, porque usted sabe, en su corazón sabe, a menos que usted sea de los mismos y se quiera juntar ahí y unir el chisme y toda la cosa, pero usted sabe que es mejor, mis hermanos, hablar bien y bendecir y no chismear y no criticar y no mentir, porque Dios habla bien de ti. Dios no miente acerca de ti, Dios dice la verdad. Y muchas veces cuando Dios tiene que corregirte, lo hace con un amor que ningún ser humano tiene. Nosotros corregimos con enojo, con rabia, con dureza, pero la mano correctora del Señor, y algunos de ustedes están siendo corregidos por el Señor últimamente, usted se da cuenta que Dios es un Dios amoroso y no lo avergüenza, sino que lo bendice. Amén. Tercera palabra, quebrantado o partido o quebrado o roto. Todos sufrimos, hermanos, dolores. Este pan, cuando usted le hace así, mire, escuche, dice, ¡ay! ¿Lo escuchó? Escuche otra vez. ¡Ay! ¿Ve? ¿Duele o no duele? Si yo lo sigo partiendo y al final tengo este pedacito, ¿qué es lo que es este pedacito? Nada, es insignificante. Y muchas veces lo que Dios tiene que hacer con nosotros es partirnos hasta dejarnos hasta nuestra más mínima expresión. Muchas veces cuando estamos así es cuando reconocemos el poder de Dios y la misericordia de Dios. Pero cuando estamos muy enteros parecimos pavos reales, ¿verdad? Pero cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida y a quebrantarnos, es como moler el trigo. ¿Ya? Y duele, hermanos, duele, es difícil. Y muchos de ustedes están sufriendo hoy en día. ¿Ya? Están sufriendo asuntos físicos, enfermedades, o están sufriendo relaciones rotas, que son las más dolorosas. Algunos de ustedes están sufriendo asuntos económicos, que están pensando cómo voy a pagar la renta. Algunos están sufriendo que les van a quitar la casa. Otros están sufriendo que sus hijos no se están portando bien, que los están afligiendo a ustedes. Hermano, hay tanto quebrantamiento en el mundo y Dios no nos llamó a nosotros para ser siempre alegres y contentos. Dios también tiene lugar para el sufrimiento en nuestras vidas. Hay un propósito en el sufrimiento. Todos sufrimos el dolor de las relaciones rotas. Y una cosa, hermano, que yo me admiré mucho en Cuba, es ver la cantidad de divorcios y recasamientos que hay. Porque allá desde que entró la revolución el divorcio es algo muy fácil de hacer. El aborto es algo muy natural.
Los jóvenes en las universidades viven juntos. Si yo tengo una novia, me dice una novia en la universidad, me la llevo a mi cuarto y nadie dice nada. Y vivo con ella. Hay mucha inmoralidad, hermano. Pero eso, ¿qué es lo que causa? Mucho dolor. Las relaciones rotas, las madres solteras, familias en un país y familias en otro. Hermano, las relaciones nos causan mucho dolor. Y les voy a decir aquí una cosa que usted ya sabe, pero a lo mejor no ha escuchado. Las personas que más dolor nos causan en nuestra vida son nuestra familia. Cuando más sufrimos es cuando nuestra propia familia nos ha hecho sufrir. Tenemos nosotros un problema. El problema del ser humano es que la gente no nos ama como nosotros queremos que nos amen. ¿Escuchó bien? Es lo que sufro yo. Yo sufro cuando fulanito no me ama de la manera que yo quiero que me ame. Cuando yo busco una relación con un amigo, con un hermano de la iglesia, con una familia, yo doy y esa persona no retribuye, no me ama. Yo digo, si me amara me contestaría los emails o me contestaría el mensaje de texto. Si me amara, como yo lo invité a comer, él me invitaría a comer, pero no me invita a comer. Y empieza uno a dolerse. Esas son cosas tan sencillas, hermano. Uno tiene que convencerse de eso, hermano. No espere que la gente lo ame a usted como usted piensa que lo tienen que amar y se acabó el problema. Porque si ponemos las esperanzas en la gente, expectativas en la gente, la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No confíe en el amor del otro. Confíe solamente en el amor de Dios. Y lo que usted tiene que hacer entonces, mi querido hermano, es amar como Dios ama. No ame como otra gente ama o como usted siente amar. Usted ame como Dios ama y olvídese del amor que le devuelvan. Y esto va incluso para los matrimonios. Porque uno entra al matrimonio con la esperanza de que la otra persona lo ame a uno mucho. ¿Ya? Me hace falta mi amor. ¿Ya? Hazme feliz. ¿Ya? Suple mis necesidades. ¿Ya? Y entonces, ¿y ella qué necesidad tiene de andar haciéndome feliz a mí? No, me dice ella, hazme feliz a mí primero y a ver si sobra felicidad te doy a ti. Y empiezan los conflictos, hermanos. Y en un matrimonio, si nosotros le ponemos un alto y nosotros decimos, ok, yo te voy a amar a ti como Cristo me dijo que te amara y me voy a olvidar del resto. Ella sabrá si me ama a mí como Cristo le ordena. Y si no me ama como Cristo le ordena, es problema de ella. Así que, hermanos, partidos, friccionados, ¿ya? Amasados, molidos, es la palabra clave. Dios tiene eso en tu vida y tiene un propósito en tu vida cuando te pasan esas cosas. Amén. Entiéndalo, hermano, usted no le haga el quite al sufrimiento. Yo le voy a dar 2 consejos. Usted tiene que hacer 2 cosas con el sufrimiento. Primero, usted tiene que aceptar. Tiene que tener la valentía de aceptar ese quebrantamiento, ese dolor. Usted debe abrazar ese quebrantamiento, debe tomar su cruz. ¿Escuchó bien? Acéptelo. No diga usted, no puede ser, tengo que salir de esto. Hermano, mientras usted no lo acepte, no se va a superar. Usted tiene que decir, Señor, recibo esto y dame la sabiduría para sacar adelante mi vida con este sufrimiento. Amén. Y lo segundo que le voy a pedir es que se atreva usted a poner ese quebrantamiento bajo la bendición de Dios. ¿Escuchó bien? Ponga ese quebrantamiento, ese dolor bajo la bendición de Dios. Porque algunos, hermanos, cuando pasan por estas situaciones, piensan que están bajo maldición. ¿Por qué estoy enfermo? Te falta fe. ¿Por qué no me sano? Porque no tienes fe. ¿Por qué no me va bien? Porque Dios te está castigando. Entonces uno piensa que la enfermedad, el dolor, la angustia económica, la angustia mental, la depresión, hermano. Muchas veces dicen que la depresión es del diablo, ¿ya? Estás bajo maldición. No, hermano. Usted va a tener que tomar una decisión. Primero, aceptar lo que hay en su vida. Y segundo, decir, Señor, esto que yo sufro, te lo pongo en tu altar. Y lo pongo bajo tu bendición y no bajo la maldición que me dice que tengo. Porque hay iglesias por ahí que dicen que si usted sufre, usted está maldecido, maldito. Hay iglesias que se llaman pare de sufrir.
Porque ellos no creen que usted como cristiano tiene que sufrir. Yo le tengo noticias que la palabra de Dios nos dice, y lo dijo Pablo en Hechos 14, 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de muchas qué? Tribulaciones. Así que si usted está tribulado, usted tiene un problema mental, usted tiene un problema físico, usted tiene un problema económico, usted tiene un problema de relación, usted tiene una tristeza profunda, traiga esa tristeza a los pies de Cristo. Dígale: Señor, yo pongo esta tristeza, yo pongo esta enfermedad, yo pongo este problema, lo pongo bajo tu bendición. Y se va a dar cuenta cómo va a cambiar su vida, hermano. No crea usted que los quebrantamientos, las roturas en su vida son maldiciones, porque Cristo sufrió y Cristo era perfecto. Cristo fue insultado, Cristo era perfecto, no había pecado en él, estaba bajo la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios era que él sufriera. Usted también, hermano, tiene que ser como la vid, tiene que ser podado. Y cuando venga un dolorcito, usted diga, así como el pan, ¡ay! Pero a la vez diga, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque esto me va a hacer mejor persona. Esto me va a hacer mejor. Y por último, la última palabra. La primera era tomado. La segunda era bendecido. La tercera era partido. Y la última, dados. Dios no lo tomó a usted, hermano querido, hermana querida, para sentarla aquí los domingos en la iglesia y que se vea bonita. Usted está muy equivocado si piensa así. Dios no lo tomó del mundo para apartarlo del mundo y meterlo a un convento de la Anaheim First Christian Church. No, Dios lo tomó a usted y Dios me tomó a mí para darnos al mundo, así como mandó a su Hijo. No existimos para nosotros mismos. Aquí los egocéntricos no cuentan. En esta iglesia, si usted está, ay de mí, pobrecito de mí, y yo, y mí, y me, entonces usted no ha entendido el Evangelio de Cristo. No se trata de usted, ¿entendió? No se trata de usted. Se trata de la obra que Dios hace en usted para bendecir a otros. Aquí no somos egocéntricos, aquí somos cristocéntricos. Cristo está en el medio y Él nos da a nosotros al mundo. Tu vida, hermano, es un regalo para los demás. Vemos en los adolescentes o en los niños actitudes egoístas. El niño quiere todo para él, ¿ya? Si hay una fiesta, él quiere ahí soplar las velas aunque no está de cumpleaños. Quiere que le den a él el regalo, ¿ya? Y cuando el papá le compra algo al hermanito, dice, ¿por qué a mí no me compraste? El niño es inmaduro y piensa así. Y el adolescente, cuando empieza a crecer, es la misma historia, un poquito más dramática, porque los adolescentes son dramáticos. Pero ya por ahí, por los 21 años, en algunos otros como a los 28, le llega la madurez. Y la madurez consiste en que el ser humano que es maduro se da cuenta que usted no es el centro del universo. Y como cristiano, con mayor razón, usted tiene que pensar, no soy el centro del universo. El centro del universo es nuestro Señor Jesucristo y Dios me envió a mí para darme, no para ponerme en el primer lugar. No sea como Mr. Bean, ¿no? Que anda siempre así, y hasta empuja a los demás porque él quiere ser el primero. No me miren tanto. No sea un Mr. Bean espiritual, ¿ya? Que quiere sacar provecho de sí. Usted ha sido dado al mundo para que el mundo experimente a Jesucristo. Amén. Usted ha sido dado como pan para que el mundo se alimente de usted, de Jesucristo. Usted tiene que hacerse humilde. Usted tiene que rebajarse. Usted tiene que ser la alfombra sobre la que los demás pasen a conocer a Jesucristo. Usted tiene que servir, usted tiene que amar, usted tiene que dar de su dinero, usted tiene que entregar de sus bienes, usted tiene que orar por los demás, usted tiene que bendecir a los demás, ir en ayuda de los demás, porque para eso Dios te puso en el mundo. No busque tu éxito personal porque Dios no quiere, no tiene propósito de éxito para ti. El propósito de Dios que tiene para ti es que des fruto. Y el fruto es diferente al éxito. El éxito es egocéntrico. El fruto es exocéntrico. El fruto es para que los demás coman de él. Tú eres un árbol plantado, dice la Biblia, junto a aguas de reposo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Por lo tanto, tú eres un árbol, el árbol de Dios, y tú estás dando fruto. Y cuando hay un fruto en el árbol, viene la gente y lo come.
Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú des fruto, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, que seas humilde, que seas gentil, que seas amoroso, que des, que te desprenda de lo tuyo y se lo des a los demás. Y de esa manera Cristo va a ser conocido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la iglesia no ha crecido mucho? Al contrario, se nos ha ido gente, ¿verdad? ¿Será que no estamos dando fruto? ¿Será que nos estamos mirando el ombligo y no estamos mirando la necesidad de los demás? ¿Será que no estamos ayudando al necesitado, orando por el enfermo, guiando al que tiene necesidad, a nuestros amigos allá afuera? ¿Será que estamos muy preocupados en hacer horas extras y en comprar el último gadget electrónico? Y estamos muy centrados en mi casa, en mi cama, en mis cortinas, en mi auto, en mi cambio de aceite, y alrededor nuestro la gente se está yendo al infierno sin Cristo. Y estamos siendo egocéntricos. Abre tus ojos y mira, dice la canción. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Ah, no, pero ¿para qué nos levantamos? Oh, nos levantamos para ir a la oferta, nos levantamos para ir al SEO, nos levantamos para ir a Disneylandia, nos levantamos para ir a los Universal Studios, nos levantamos para hacer dinero, nos levantamos para pasarlo bien, nos levantamos para tener dinero y pagar el cable. Pero ¿se levanta usted para ir a ayudar al necesitado? Dios te tomó, ¿sí o no? Dios te bendijo, ¿sí o no? Dios te ha quebrantado, ¿sí o no? Amén. ¿Te vas a quedar ahí todo molido y quebrantado? Que te salga moho, que te pongas verde. Hay muchos de ustedes que ya están verdes aquí. Y hasta huelen mal. Entonces, antes que tú te pongas verde, ¿qué quiere hacer Dios contigo? Darte al mundo. Darte al mundo. Aquí hay una última pregunta que dice, ¿cómo es que Dios me quiere dar al mundo? Bueno, averigua pues, hermano, averigua. ¿Cómo es que Dios quiere usarte a ti en el mundo? ¿En cuáles lugares piensas tú que es donde Dios quiere que tú sirvas? Pregúntale al Señor. Averigua, consulta, lee, busca. Habla conmigo. Siéntete desesperado por hacer algo por el Señor. Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios es darte a los demás. Porque Dios no puede aparecerse en persona y convertir a la gente. Dios te tiene a ti y me tiene a mí. Amén. Ok, mis hermanos. Bueno, esa es la palabra de Dios para hoy. Señor, queremos venir a ti ahora, Señor, a celebrar esta cena, entendiendo de una forma más profunda el propósito que tú tienes para la cena. Señor, no solo que nos enfoquemos en Jesucristo, que fue tomado, bendecido, partido y entregado, sino que ese Jesucristo se refleje en nosotros, que también fuimos tomados por ti, fuimos salvados del infierno y nos llevaste a la gloria eterna y perdonaste nuestros pecados. Y no solo eso, nos has bendecido con toda bendición espiritual y también has permitido quebrantamientos en nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, haznos entender ahora, Señor, que al salir de este lugar, tú nos mandas, nos envías, nos das al mundo. Así que, Padre, vamos a hacer este acto conmemorativo de la Santa Cena, recordando, Padre, estas 4 palabras, en el nombre de Jesús. Amén.